bien, buenas tardes a todos y bueno, quería compartir con vosotros un pasaje muy conocido de la Biblia, que el Señor ha venido, machacándome esta semana, ¿no? Y había pensado otra cosa, pero bueno, el Señor ha dicho claramente esto y será para bendición, sobre todo para mí y para todos. Así que bueno, es un pasaje muy conocido que está en Marcos 4, del 30 al 34. Y dice así: también decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual, cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, y sin embargo, cuando es sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas, y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Y con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, según podían oírla, y sin parábolas no les hablaba, sino que lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Muy bien, es un pasaje muy conocido, yo creo que todos estamos familiarizados con él, y también es un pasaje que está también en Mateo y en Lucas, pero bueno, me llamaba la atención especialmente este. Y bueno, es una pequeña reflexión, solamente quiero compartir con vosotros 4 puntos que yo creo que son los acentos que el Señor quiere trabajar en lo personal y en mi vida, y también para compartir todos como familia de fe. Entonces, bueno, un primer punto que me gustaría decir es esto. Que se trata de una parábola que habla del reino de Dios. Entonces, primer punto, ¿qué es esto del reino de Dios? Bueno, el reino de Dios pues se suele traducir en la mayor parte de las Biblias, pero en realidad en el lenguaje bíblico se habla de un reinado de Dios, es decir, Dios que reina. Y nada más y nada menos hemos comenzado este culto con Éxodo 15, que termina ese poema, ese cántico que hacen al pasar el Mar Rojo. El Señor reina hoy y para siempre, ¿no? Entonces, en este sentido, una primera cosa que quiero que quede claro y que el Señor quiere dejarnos muy claros, que el reino de Dios no es algo que se va a dar cuando Él me llama a su presencia o cuando Él venga, lo que pase antes, sino que el reino de Dios es ya, aquí, ahora. ¿Por qué? Porque en primer lugar se trata de un Dios que siempre ha querido estar con nosotros. Desde la primera página de la Biblia vemos que en cuanto crea el hombre, Dios se pasea y quiere tener comunión con Él. Y también, como hemos cantado en esta nueva alabanza que vamos a aprender, es que fuimos nosotros, con nuestro orgullo, los que nos salimos de esa comunión, los que nos salimos de ese jardín, de ese Edén, por orgullo, por el pecado, por mil cosas, ¿no? Pero lo que sí el Señor siento que está poniendo claro, es que el reino de Dios está ahí donde Él está reinando, porque Él siempre ha querido reinar con nosotros. Ha querido reinar, nos ha llamado como su pueblo y ha querido habitar con nosotros. Y también, si nos vamos hasta la última página de la Biblia, vemos que Jesús está ahí en Apocalipsis, ese versículo tan conocido, a la iglesia de la Odisea, que dice, oye, que estoy a la puerta y llamo, y si me abres, pues estaré contigo, cenaré contigo, ¿no? Sí. Y eso generalmente lo predicamos en campañas evangelísticas a gente que no conoce de Dios, pero Jesús se lo está diciendo a la iglesia de la Odisea, nos lo está diciendo a nosotros también. Entonces Jesús quiere estar ya con nosotros. Jesús quiere
hacerse presente ya. Y fíjate bien, si te fijas en los evangelios también, te vas a dar cuenta que el mismo ministerio de Juan el Bautista, ¿cómo comienza Juan el Bautista su ministerio? Arrepentidos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ya está, ya ha llegado, está irrumpiendo. Entonces, y el mismo ministerio de Jesús comienza ahí, arrepentidos, porque ya está el reino. O sea, el reino ya está aquí. Es cuestión de ponernos las pilas. El reino no es algo que queda más allá, en un futuro impreciso, sino que el reino de Dios está aquí, ya ahora. Jesús está llamándonos constantemente y Dios quiere reinar. Es un Dios que siempre, desde el principio hasta el final, hasta ahora, ha querido estar con nosotros. Hay una canción muy bonita que a mí me gusta, una alabanza, en donde se dice de que es un Dios que nos creó para amarnos. Entonces, en la creación, o sea, Dios no crea porque estuviera aburrido, sino que porque nos amaba desde ya. Yo creo que todos los que sois padres y también los que estamos esperando a Zoe, estamos contando las horas para tenerla entre los brazos. ¿Por qué? Porque los queremos, porque nos hace ilusión tener una sobrina espiritual y porque hay una relación de amor ahí antes. Y más con Dios. Si nosotros, siendo como somos, tenemos esa capacidad de querer amar, de querer estar con otros, imagínate Dios, elévalo a la enésima potencia, ¿no? Entonces, en este sentido, es un Dios que nos creó para amarnos, porque Él nos quiere, porque Él quiere una relación de amor con nosotros. Y bueno, también otra de las canciones que nos gusta mucho, y especialmente a Carlos, es esto: de tal manera me amó. De tal manera nos ha amado Dios, que se encarnó en Jesús y que ha dado la vida por nosotros. ¿No? Entonces, lo que sí debemos tener claro, que el reino ya está acá, que el Señor se ha dado todo para reinar entre nosotros, y la pregunta que queda planteada es: ¿le dejamos reinar? Porque Él ya lo dio todo, Él ya hizo todo, Él está ahí todavía tocando a nuestra puerta. Entonces, la pregunta es: ¿le dejamos reinar? Y entonces, buena pregunta. Entonces, ¿cómo dejarle reinar? Entonces, bueno, Jesús también, cuando predica el Evangelio, cuando predica esa buena noticia de que Dios ya está acá para reinar y habitar entre nosotros, utiliza muchas parábolas, ¿no? Y bueno, a lo largo de los evangelios vemos varias parábolas, pero me ha llevado a esto del grano de mostaza, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a centrarnos en esto del grano de mostaza. En primer lugar, se habla de una semilla, que es este grano de mostaza, y que un hombre salió a plantar. O sea que se trata de un Dios que se ha dado en Jesús, que se ha encarnado en Jesús, que se ha hecho carne, que la palabra, el Logos, habitó entre nosotros, y que no es para dejarlo ahí, que se empolve. Muchas veces las Biblias están ahí abandonadas, muchas veces estamos esperando que Dios saque la varita mágica, como no, Dios ya lo ha hecho todo. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Plantar, cuidar la palabra, cuidar nuestra relación con Él. Lo que se requiere es como una respuesta. Cuando alguien te ama, pues tú tienes dos opciones, o sí o no, pero tiene que haber una respuesta, ¿no? Entonces, en ese sentido, el grano de mostaza es una invitación a plantar, a cuidar esa palabra, a responder
y más que nada a corresponder a ese amor. ¿Qué se nos dice de este grano de mostaza? Que es una cosa pequeñita. Y en ese sentido, bueno, a mí lo pequeño me hace referencia a lo cotidiano, a lo de todos los días, en lo pequeño, en lo humilde, ¿no? Si hemos cantado con la nueva alabanza de que fue nuestro orgullo lo que nos sacó del jardín, fue la humildad de Jesús lo que nos lleva de regreso a ese jardín. Entonces es la humildad. Entonces en este sentido también una cosa que el Señor como que nos quiere hacer ver es que es en el día a día, es en el caminar con Él, es todos los días, es en esos pequeños detalles de nuestra rutina donde Él se quiere hacer presente, donde Él quiere compartir con nosotros. Muchas veces nosotros pensamos a lo grande, queremos cosas grandes, grandes campañas, grandes actividades, grandes aquí, grandes... Y está bien, yo no estoy diciendo que no haya que hacerlos, pero para llegar a lo grande, primero tenemos que trabajar lo pequeño. Fíjate bien cómo son los atletas. Vemos a un Nadal, a un Alcaraz, lo siento, a mí me gusta el tenis, no le sigo el fútbol. Entonces, y vemos que estos tíos solo llegan a ganar torneos. Vale, está bien, ganan grandes torneos, pero en el día a día entrenan, en el día a día cuidan su dieta, en el día a día hay que ver la disciplina que tienen para llegar a producir esos grandes resultados, esos grandes trofeos, esos grandes contratos. Entonces, no te estoy diciendo nada nuevo, sino que en el reino de Dios también funciona igual. Es en lo pequeño, es en esas pequeñas actitudes, son en esas pequeñas disciplinas diarias que tenemos que tener para estar con el Señor y en donde Él nos va entrenando poco a poco para luego llevarnos a eso grande que Él va a hacer, a dejarnos usar por Él. Entonces, esto es muy importante, la acción, que es algo que yo tengo, una respuesta que yo le tengo que dar al Señor, y en lo cotidiano, ¿no? Y en este sentido, cuando Dios nos pide algo, es porque Él también va a hacer su parte. En otros mensajes también hemos machacado mucho la idea de que a Dios le gusta trabajar en equipo. Porque muchas veces estamos nosotros aquí, sí Señor, haz algo, ven, date gusto conmigo, como que si fuera una varita mágica. Pero a Dios no le gusta trabajar con varita mágica, a Dios le gusta trabajar en equipo. Entonces en este aspecto, Dios, Él te pide algo de ti, tu estar, una decisión, que le entregues algo porque Él va a actuar ahí. Por ejemplo, se me viene a la mente cuando resucita la hija de Jairo. Jesús hace lo imposible, la resucitó. Pero ¿qué le dice a la familia? Darle de comer a la niña, ¿no? Entonces, Dios siempre actúa así, espera algo de nuestra parte, ¿no? Entonces, eso también. Y en este aspecto, me llamaba mucho la atención esto del grano de mostaza, porque sí, Dios quiere algo de mí, quiere un compromiso, quiere una respuesta. Y no trabaja tanto con varita mágica, sino que no se trata de una acción exterior que Dios va a hacer y que va a hacer cosas para que las va a poner ahí para que nosotros las disfrutemos, sino que va a trabajar con nosotros. Y en este aspecto, el grano de mostaza, esto del grano de mostaza, la semilla que se planta y crece y llega a ser grande, por una parte se refiere a lo personal. Nos está hablando a cada uno de nosotros, a mí, a Ida, a Carlos, Marley, a Eduardo, en fin, a todos aquí nos está hablando, porque Dios quiere hacer algo con nosotros, con nuestra vida, en nuestra persona. Y de lo que se trata es un poco también, y además es bonito porque lo hemos hablado antes en los testimonios, lo que Dios quiere es
que dispongas tu corazón hacia Él y que Él trabaje en tu corazón. Que se trata de que Dios quiere llevarnos a un proceso interior donde vaya naciendo ese nuevo hombre, esa nueva persona, esa nueva criatura que quiere hacer de nosotros. Entonces, en ese aspecto, el grano de mostaza y su crecimiento tiene que ver con nuestra disposición personal a crecer, a que Él nos vaya levantando, que nos vaya regando, que nos vaya podando, que vaya haciendo morir el viejo hombre, ese hombre orgulloso que, aunque no quiere, termina saliéndose del jardín y quiere trabajar esa humildad, ese corazón, ese nuevo hombre con el que Dios quiere tener una relación, ¿no? Entonces, en ese sentido, se trata de algo personal, un trabajo en equipo, se trata de algo que Dios va a hacer, que no hace de la noche a la mañana, y en este sentido requiere mucha paciencia. Y yo tengo que confesar que la paciencia no es mi fuerte. Yo las cosas las quiero como el móvil, ¡pim!, apretando un botón. Como muchas cosas en la vida se han automatizado, nosotros queremos que muchas cosas sean automáticas o que apretando un botón ya está todo, ¿no? Pero lamentablemente o afortunadamente las cosas no llegan, los cambios no llegan así, porque los cambios importantes son procesos, son cosas que Dios va trabajando, que Dios nos va madurando. Entonces, hace tiempo Julián nos había predicado sobre las fases de la vida, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que cuando yo era pequeña, le cogía los tacones a mi madre, el maquillaje, y yo quería ser grande. Y sí, todos queremos saltarnos y llegar ahí. Pero hay que pasar por esas etapas. Y Dios sabe por las etapas que hay que pasar. Entonces, hay que confiar en esos procesos por los cuales tenemos que pasar, ¿no? Entonces, se trata de un crecimiento personal en donde Dios nos va llevando por ese proceso. Y ese proceso culmina en el nacimiento de ese nuevo hombre, de esa nueva persona. Ahora también, el crecimiento de este granito pequeño de mostaza también tiene una dimensión social. En este sentido, es muy común al mundo antiguo y al mundo bíblico la dimensión social del ser humano. Entonces, en este aspecto, nosotros vivimos en una cultura que es muy individualista. Ay, primero yo, mis intereses, y si acaso mi familia y mis amigos más cercanos, pero no. Cuando Jesús también está hablando del grano de mostaza, no solamente está haciendo referencia a una cuestión personal, sino que a una cuestión de fe, de mi fe personal, que tiene que ver con mi relación con Él y con otros, con una dimensión comunitaria, con una dimensión social. Entonces, en este sentido, vemos que este grano de mostaza, que es una pequeña cosita, se convierte en árbol. ¿Y qué le pasa a ese árbol? Que cuando crece, o a medida va creciendo, va desarrollando unas ramas y los pájaros vienen a anidar ahí. Entonces, esta imagen es muy bonita, porque no solamente se trata de mi crecimiento personal y que mira qué bonito árbol soy, sino que aunque Dios me bendice, Dios me puede usar a mí como canal de bendición a los demás. Entonces, esa figura es muy bonita porque yo, por ejemplo, mi tendencia es ver mi mundo, ver mi campo de acción, que siempre es muy limitado, pero Dios siempre está pensando en algo más. Entonces, en este aspecto, este árbol ha crecido tanto, está tan frondoso y está tan bonito, que vienen las aves del cielo y se sirven de él. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? Que estamos llamados a ser bendición. Entonces, y también aquí en las diferentes Biblias de estudio pone que esos pájaros que llegan a anidar son
los paganos que van a ir llegando después, porque ahora mismo Jesús le está hablando al pueblo escogido, al pueblo judío, pero la misión de Jesús comienza ahí, pero la misión y el deseo de Dios es abarcar a toda la humanidad. Ha escogido un pueblo para hacerse presente ahí, para bendecir ahí, pero desde ahí atraer a los demás. Entonces, en este aspecto, la dimensión social o la dimensión comunitaria del grano de mostaza es muy bonito, porque no nos damos cuenta que solo queremos nuestro bienestar, pero Dios quiere nuestro bienestar y el de los demás. Entonces es muy bonito también lo que se compartía hoy en los testimonios, de decir, pues Dios nos ha enviado ahí y en un sueño me lo dijo, y vas y eres bendición para otros, ¿no? Entonces, en este aspecto, cuando se habla del grano de mostaza, es ese aspecto de bendición, no solamente para mí, sino que para otros. Y además, lo bonito de este grano de mostaza, de este árbol frondoso, bonito, que crece y se explaya, es que es atractivo. El árbol no está diciendo, tú ave, ven acá, sino que las aves llegan automáticamente. Entonces, el reino de Dios, cuando nos lo creemos y lo vivimos, es algo contagioso. Es un aroma que se expande y atrae, y llegan las aves a anidar ahí. Entonces, es muy bonito, porque también muchas veces nosotros, entendemos que nuestra misión en la vida es machacar a los demás. Es que tú no vas a la iglesia, ahora vas a venir conmigo. No. Bueno, sí puede tener esa dimensión de tratar de exhortar al que tengamos que exhortar, pero la mejor manera de evangelizar es que miren nuestro gozo, que miren nuestra paz, que miren el amor que hay. Jesús también dijo en Juan, que en el Evangelio de Juan, que reconocerían que somos discípulos de Él por el amor que nos tenemos. Entonces, y el amor es muy atractivo, porque digan lo que digan, todo ser humano lo que busca es amor, amar y ser amado. Lo que pasa que no sabemos cómo amar y no sabemos recibir amor tampoco, y por eso es que necesitamos de Dios para que nos enseñe a ello. Pero a mí lo que me gusta es eso, de decir que es atractivo el amor, que el amor atrae, que el gozo atrae. Y también lo decíamos ahí al principio, cuando vemos un hermano gozoso, nos contagia. Cuando vemos que alguien lo está pasando bien, que vive el amor, y que no es un gozo fingido, sino que es un gozo que sale con una fuerza que no es humana, sino que porque el poder de Dios está ahí obrando, te contagia, y es muy bonito, ¿no? Entonces, a mí lo que me invita es que más que ir a machacar, más que ir con rollitos, se trata de que si yo me creo la buena noticia de que Dios está conmigo, viviendo conmigo en el día a día, y me dejo tocar y bendecir por Dios, puedo vivir con gozo y puedo crecer de tal manera que la gente lo va a ver y va a querer preguntar. Hace unos años me sorprendió, porque en otra iglesia en Madrid había un señor que se había convertido y que su mujer, pero su mujer no. Entonces él la machacaba, vente a la iglesia, y nunca llegaba. Entonces de repente un día en la iglesia el Señor tocó a este chico, y de repente lo tocó de tal manera que el tío comenzó a vivir el amor del Evangelio. Y su vida cambió tanto cotidianamente, que entonces fue cuando su mujer dijo, yo quiero esto que tú tienes, llévame a la iglesia. Entonces, el efecto contagio, el efecto atracción, el efecto perfume, también se nos habla que el Evangelio es como un perfume, eso atrae.
Tal vez nosotros cuando nos ponemos un perfume lo sentimos al principio, pero ya no lo sentimos después porque la nariz se acostumbra, pero los que están alrededor sí. Entonces, más que montar grandes campañas, es de tener una comunión con Dios, de escucharle, de buscarle, de obedecerle y de vivir en ese amor y en ese gozo. Y Dios nos va a llevar ahí donde haya necesidad de su amor y donde Él quiera llevar esa bendición. Entonces, en este aspecto, el crecimiento no solamente es personal, sino que también se bendice a los que están alrededor. Y los que están alrededor pueden ser la familia, pueden ser en el trabajo, pueden ser en la iglesia, pueden ser donde quiera que estés. Entonces, en este aspecto, la bendición va mucho más allá de nosotros. Entonces, y es algo modesto, sencillo. Y luego aquí, como en mi Biblia, en el versículo 32, ponen, y las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Y aquí lo ponen en mayúsculas. Y en mi Biblia cuando se pone una cita en mayúsculas es porque se te está refiriendo a una cita del Antiguo Testamento. Entonces, y la cita a la que se está refiriendo aquí Jesús es a la cita que está en Ezequiel 17:23. No es necesario que vayas ahí, si quieres más adelante, durante la semana lo revisas en tu casa. Pero ahí Ezequiel está hablando con el pueblo de Israel, con ese pueblo que ha sido rebelde, que ha terminado en Babilonia, exiliado, pero que Dios está escogiendo un pequeño resto del pueblo de Israel, un renuevo, y les está diciendo que los va a volver a plantar y que van a ser un enorme cedro donde las aves del cielo se van a anidar. Entonces, esto es muy bonito porque aquí Jesús Jesús está viendo que se está cumpliendo esta promesa. Ahora, hay una pequeña variante, porque en el versículo de Ezequiel se habla de un gran cedro, de un pino de estos frondosos, altos, y aquí Jesús está hablando de una semillita pequeña y de un árbol mucho más modesto y pequeño. Entonces esto es muy bonito también, porque también hace referencia a la humildad. Aquí no es la grandeza humana lo que va a hacer posible que otros aniden o que otros busquen. Aquí no es mi habilidad para predicar, aquí no es que yo soy muy experta en esto, que todo lo que sé, que lo que tengo, sino que Dios está en mí, en esta vasija de barro que va a decir Pablo más adelante, en esta vasija tan imperfecta, pero lo que importa es que lo que está dentro de esa vasija es el Señor. Y eso es lo que atrae, la humildad, y la humildad del Señor también. Y esto es una cosa muy bonita. Entonces, Dios no quiere grandes cosas, Dios nos quiere a nosotros y quiere habitar con nosotros. Y las grandes cosas las va a hacer Él si nosotros le dejamos. Entonces, en este aspecto, esto es muy bonito, ¿no? Entonces, ¿qué es a lo que invita esto del grano de mostaza? Es a cuidar nuestra relación con Él todos los días, a tener esa disciplina, a tener esa visión y sobre todo a ser constante. Hay una cosa con la que yo también lucho muchísimo, además de la paciencia, es con la perseverancia. El primer día todo muy bien, el segundo día ya voy a contrarreloj, ya la semana ya se me olvidan los buenos propósitos, ¿vale? Entonces, pero si cultivo mi relación con el Señor, si estoy llenándome de su palabra, si estoy cuidando y dejándome cuidar de Él, esto se va a ir dando. Ese amor y esa perseverancia es algo que el Señor va a ir puliendo y que ya no voy a ser yo, sino que es Él en mí. Entonces, una de las cosas también, un tercer punto que
que me dice mucho de esta parábola es, o que el Señor me ha hecho ver a través de esta parábola, que hay una diferencia muy importante entre resultados y frutos. Nosotros en nuestra carne queremos resultados, queremos números, queremos personas, queremos estadísticas, queremos cubrir metas. Todo lo queremos medir por resultados. Es que hice esto, hago esto, y esto debería de ser el resultado. Pero el Señor no nos pide resultados. Dios no nos juzga por los resultados. Dios lo que quiere es una relación con nosotros. Dios lo que pide es una entrega. Porque si nos entregamos, veremos los frutos. Y a mí me interesa que quede muy claro la diferencia entre resultado y fruto. Porque los frutos y el crecimiento los da el Señor. Entonces, claro, se nota, lo veamos o no, seamos conscientes o no, se nota cuando hemos estado con el Señor. Porque se ve. En las pruebas tenemos fuerzas, el Señor renueva las fuerzas, el Señor renueva el gozo y todo lo demás. Entonces, bueno, en este aspecto, lo que Dios quiere es que demos fruto, que es algo muy diferente. Y los frutos no se miden, los frutos se saborean. Cuando, Marley, tú que tienes una higuera en tu casa, ¿tú te pones a contar todos los higos que da esa higuera? ¿A que es imposible? Da un montón. Tú sacas muchas canastas y veo que andas regalando muchos higos por ahí porque no puedes con eso. Pues lo mismo es con el Señor. No podemos medir los resultados. Si nosotros vamos tras estadísticas, números, resultados, nos vamos a frustrar porque estamos pensando en nuestra carne y nos vamos a frustrar porque nos estamos esforzando un montón y no vemos esos resultados. Pero cuando estamos firmes en el Señor, Él da los frutos y da esos buenos frutos. Entonces, y da esos frutos que no solamente son suficientes para mí, sino que como no me ponga a compartirlos con los demás, se pudren. Entonces, es muy bonito ver de todas estas imágenes que el Señor utiliza. Los frutos del Señor dan para todos y para más. Siempre sobran si os fijáis cuando Jesús da de comer a diferentes multitudes, siempre se recogen muchas canastas, muchas cestas. La gente queda muy satisfecha y siempre se recogen muchas cestas. Entonces, ¿por qué? Porque es el Señor el que está dando los frutos en nuestra vida, para nosotros, pero también para los demás. Y por eso los demás pueden venir, ¿no? Y aquí también, pues, el Señor me llevaba a esta diferencia entre los resultados y los frutos, a esto que está en el Salmo 1:3. ¿Alguien puede leerme el Salmo 1, versículo 3? A ver quién lo encuentra primero. Mira, el Salmo 1, versículo 3 dice: será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a tiempo. Su hoja no se marchita y en todo lo que hace prospera. Entonces eso es muy bonito. Cuando estamos en el Señor, crecemos. Cuando estamos en el Señor, nos estamos alimentando de Él. Y la hoja no se marchita. Pase lo que pase. A mí me llama la atención cuando en verano, cuando vas ahí en el coche por la carretera, sobre todo por lo que es Castilla, ¿no? Que es muy árido, todo está seco, pero de repente ves una hilera de árboles verdes y es porque a la par pasa un arroyo. Entonces es ese árbol plantado a la orilla, que lo demás puede estar en sequía, pero si sus raíces están bebiendo de la fuente,
puede hacer el sol ese tremendo de olas de calor que vienen, pero el árbol está bien. Y así nos va a nosotros. Podemos estar pasando por un desierto, pero si Dios está ahí, Dios nos prospera, y nos prospera en todo. Lamentablemente, cuando pensamos en prosperidad, solamente pensamos en dinero. Pero Dios, la prosperidad que Dios tiene para nosotros es mucho más. Y también se comenzaba compartiendo el tiempo de la alabanza también con Efesios, ¿no? Ese pasaje en el primer capítulo de Efesios. Y ahí lo que se nos está diciendo es que hemos sido prosperados en Jesús y somos prósperos en su Santo Espíritu. Más que eso no podemos pedir. Entonces, en este aspecto sí, los resultados los da el Señor, y más que resultados, más bien los frutos del Señor cuando permanecemos en Él. Bueno, y un último punto que creo que sí es bueno recalcar acerca de esta parábola, y es eso, de que la parábola termina con algunas reflexiones, y una de ellas es que Jesús hablaba todo en parábolas, ¿no? Y en el versículo 33 nos pone, según podían oírla. Jesús, cuando habla del reino, habla en parábolas, habla en imágenes que todos podemos entender, que a todos nos queda una idea. Pero a veces las imágenes, lo bonito que tienen las imágenes, los símbolos, es que te llevan más allá, te llevan a una profundidad mayor. Entonces aquí lo que se nos está diciendo es que Jesús habla en un lenguaje que todos podemos entender, pero que depende de nosotros lo que vayamos a profundizar. Ahí está. Entonces, eso es muy bonito. Es un mensaje que llega a todos en mayor o en menor medida. Y que sea en mayor o en menor medida, ¿depende de Dios? No, depende de nuestra actitud cuando escuchamos esa palabra. Y también en el versículo 34 nos termina diciendo que a sus discípulos en privado les explicaba todo. ¿Qué quiere decir? Que a los que se mojan de verdad y quieren ser discípulos de Jesús y quieren seguirle y quieren comprometerse, Dios nos va llevando en ese proceso de crecimiento, en ese proceso donde, Señor, yo no sé por qué quieres que vaya yo a predicar a la línea 10 en el metro. Y a lo mejor no lo vamos a saber en mucho tiempo, pero que el fruto está ahí y que Dios va a hacer algo ahí y que ya está haciendo algo ahí, que no nos quepa la más mínima duda. Nosotros lo que tenemos que hacer es dejarnos llevar por esa palabra, ¿no? También antes de este versículo, de este pasaje de la parábola del grano de mostaza, también ha hablado de otras parábolas, ¿no? Y en el versículo 23, siempre Jesús, cuando está diciendo este tipo de parábolas o algún mensaje especial, dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y me gusta mucho eso, el que tenga oídos para oír, que oiga, porque es la libertad que tenemos. Yo te lo digo, lo coges o lo dejas, porque Dios nos quiere libres, quiere que le amemos libremente. Entonces la libertad es algo muy bonito. Y luego también en el versículo 24 de este mismo capítulo de Marcos nos dice, cuidado con lo que oís, o sea, poned atención, mirad lo que oís, dice la Reina Valera. Esta es la que yo uso, es la de las Américas, y la Reina Valera dice, mirad lo que oís, poned atención. Es una invitación a estar velando, que como discípulos también tenemos que estar atentos y velando, porque los tiempos no siempre son fáciles, pero Dios está ahí, y si estamos atentos y velando, Él nos dará mucho más. Y también en el versículo 25 dice algo muy desafiante, ¿no? Al que tiene, se le dará más. Nosotros ya tenemos,
ya tenemos nuestra salvación, ya tenemos la seguridad del amor de Dios, ya tenemos muchas cosas, pero Dios nos quiere dar más. Y al que tiene, está atento, persevera, está velando, se nos da cada día más y más, porque no paramos de crecer. Entonces, esto es una invitación a que leas la palabra, a que dejes que Dios haga su obra en ti. Y su obra es un proceso que va a durar toda nuestra vida, pero en relación con Él. Él habitando con nosotros, Él marcando el camino, Él cuidando de nosotros. Y no hay mejor vida que esa. Vivir confiados en que el Señor dará cada vez más y más, porque Él es un buen Padre. Amén. Bueno, pues este es el ánimo, a seguir perseverando en el crecimiento al que a ti y a mí Dios nos está llamando. Amén. Pues nada, gracias Señor, porque tú estás, porque tú eres fiel, porque tú siempre has querido relacionarte con nosotros, porque tú siempre nos has amado, con amor eterno nos has amado, desde antes de nacer. Tú ya habías pensado y me habías amado, y vas a llevar a buen término la obra que has comenzado en mí y en todos nosotros. Y en esta tu iglesia de Hoyo de Manzanares, Señor, queremos ser bendición ahí donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús. Amén.